la escuela dominical. ¡Vamos! Hola niños, digan cómo están. Gracias a Dios, estamos muy bien. Requete, muy bien. Hola chicos, qué alegría volverlos a ver. Ese matachín se iba quedando dormido. Casi llega tarde a escuela dominical. Bueno, vamos a orar y a poner todo en manos de nuestro Dios. Señor y Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Papito Dios, porque tú eres grande y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú tomas el control, Señor, de nuestras vidas y de esta clase. La ponemos en tus manos, Señor, y todo lo que hagamos, Señor, aquí es para tu gloria y para tu honra. Bendice a los niños, las familias y todos aquellos que en este momento están viendo, Señor, esta clase dominical. Que sean bendecidos, Señor, que sean ministrados y que sean llenos de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora veremos cuál es la verdad central de esta historia. Niños, la verdad central de esta lección es que el Señor castiga y odia el pecado. Qué bueno que hoy nos vamos a ver. Imagínate que Dios ama a los obedientes y Dios castiga a los que hacen pecados. Vamos a ver la historia del rey Manasés. Y Manasés, el rey Manasés, fue muy malo. Hola niños, buenos días. El día de hoy estudiaremos acerca de la vida del rey Manasés. Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar en Jerusalén. Manasés también fue el hijo del rey Ezequías. La idolatría de Manasés fue uno de los pecados más grandes que él pudo cometer, ya que en vez de confiar en las promesas de Dios, como lo hizo su padre Ezequías, Manasés confió en dioses falsos, adorando todo menos a Dios. La idolatría de Manasés se basó en edificar lugares altos, adorar ídolos, incluso puso en el templo de Dios, sacrificó a su hijo, practicó la hechicería, mató a gente inocente. En fin, Manasés provocó la ira del Señor y garantizó el castigo de parte de él. 6 características tenía esa idolatría de Manasés. La primera era irracional, ya que Manasés rechazó el verdadero Dios y adoró a dioses de otra nación. Pero, ¿qué es idolatría? Es amar, obedecer y adorar a alguien o a algo en vez de a Dios. La segunda característica fue inútil. Es así. La idolatría de Manasés fue inútil. Él incluso recurrió a la brujería y mató a su propio hijo. Pero ¿saben? Tal y como los profetas de Baal aprendieron en el monte Carmelo, los dioses a los que adoró Manasés no tenían voz, no tenían manos, no podían responder, no podían prestar atención. Es decir, Manasés tuvo una inseguridad total porque no quería buscar la seguridad en Dios. El tercero es la que fue rebelde. Imagínense, él profanó el templo de Dios. Él rechazó lo que realmente representaba el templo. Y que Dios perdona, Dios sostiene y Dios contesta oraciones. Pero él lo que hizo fue violar abiertamente los mandamientos de Dios. En cuarto lugar, la idolatría de Manasés fue desleal, ya que él rechazó totalmente la presencia de Dios, como las promesas y todo lo que Dios había hecho. Es decir, Manasés rehusó reconocer quién era Dios. También, como quinta característica, fue malvada, ya que despreció todas las bendiciones del Señor. Nunca antes había sido una nación tan ricamente bendecida por Dios, y nunca una nación había sido tan malgastadora por completo de esa bendición. El pecado
corazón fue el que permitió que todo esto sucediera. Y como sexto lugar fue destructiva, ya que el mismo Manasés garantizó el castigo de parte del Señor. ¡Qué espantoso! La gente se estremecía con tan solo oírlo. La adoración de alguien o algo en lugar de Dios es irracional, sin sentido, rebelde, malvado. Eso fue lo que él hizo. Él adoró muchos ídolos, muchas cosas, en vez de a Dios. Manasés, como dijimos anteriormente, profanó el templo de Dios. Aquí podemos ver cómo levantó imágenes, levantó los altares que su padre había destruido, y él decidió volverlos a construir para adorar a los astros, adorar todo menos al Dios de Israel. Dios envió a profetas a hablar con el pueblo y con Manasés, a hacerlo caer en cuenta de lo que él estaba haciendo, de su pecado. Pero Manasés y el pueblo no quisieron escuchar a ninguno de los profetas, sino que seguían haciendo lo malo delante de Dios. Al estar en prisión, Manasés se acordó del Dios de sus padres, se arrodilló y con un corazón contrito y profundamente arrepentido, decidió pedir perdón, humillarse ante el verdadero Dios, un Dios grande, misericordioso, que sí lo escucha, no como esos dioses que Manasés había levantado, a los cuales nunca le dieron respuesta a lo que él pedía. Dios, como es tan grande en misericordia, en amor y en gracia, lo perdonó. Dios permitió después que Manasés regresara a Jerusalén. Allí volvió a ser rey. Y allí él reconoció delante del pueblo y de todos los profetas que Dios era el único Dios, el Señor de su vida. Y asimismo quiso que el pueblo volviera su corazón a Dios. Luego de llegar a Jerusalén, fue y destruyó todos los altares que había construido con sus propias manos. Fue al templo y allí quitó los ídolos y los dioses al cual él había puesto allí para que profanaran el templo, y decidió adorar a Dios. Aunque chicos, las consecuencias siguieron para el pueblo e incluso para todos aquellos que desobedecemos a Dios y pecamos contra él. Niños, qué malo el rey Manasés hizo lo malo. Ahora la profe Amparito nos va a contar qué pasó después. Gracias, niños. ¡Nos vemos! ¡Sí, muy bien! Hola niños y niñas de vida y adoración, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender acerca de Manasés. Manasés fue rey de Jerusalén. Cuando subió al trono tenía 12 años y reinó durante 55 años. Manasés confió en dioses falsos, adorando todo menos al Señor. Construyó lugares altos, incluso sacrificó a su hijo. Practicó hechicería y mató a gente inocente. Como consecuencias, tenemos que el pueblo de Jerusalén sufrió mucha pobreza. El templo fue destruido. Los muros de la ciudad fueron derribados. Todos, exceptuando los más pobres, fueron llevados cautivos a Babilonia. El pecado nos separa de Dios y sin Cristo nos espera una condena inevitable. Pero tenemos buenas noticias. Cristo murió para cargar sobre él la ira de Dios y para dar vida nueva a todo el que en él cree. En Cristo somos hechos nuevas criaturas, justos a los ojos de Dios y capaces de vivir vidas que le agraden. Vamos a estar muy atentos. 9 años del reinado del rey Sedequías, el rey Nabucodonosor
sitió a Jerusalén con su poderoso ejército. Pasaron 2 años y medio desde que el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Toda la gente dentro de la ciudad estaba muriendo de hambre. No había nada que comer. Nadie podía salir ni entrar. Así, en el año 9 se abrió una brecha en el muro de la ciudad y acamparon a la puerta. Al ver el rey Sedequías esto, sintió mucho miedo y reconoció que Jeremías tenía razón. El rey Sedequías huyó con los nobles del pueblo. Pero los babilonios los siguieron y los atraparon. A los hijos de Sedequías los mató delante de él, y al rey le quitó los ojos y se lo llevó preso a Babilonia con la nobleza, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Finalmente, en el 586, Jerusalén fue capturada. El templo y muchas otras edificaciones fueron quemadas y los muros de la ciudad fueron derribados. Todos, a excepción de los más pobres, fueron llevados a Babilonia. Incluso entonces, Judá siguió multiplicando la maldad. Los que quedaban de Judá, guiados por Ismael, asesinaron al gobernador que Nabucodonosor había delegado sobre la tierra de Judá. Temiendo las represalias de los babilonios, todo el pueblo restante huyó a Egipto. Este acto final de desobediencia fue exactamente lo que Dios dijo que sucedería. Dios castiga el mal, es muy paciente, dando muchas oportunidades para arrepentirse y perdonar misericordiosamente a los que lo hacen, pero su paciencia eventualmente llega a su fin cuando es muy tarde para arrepentirse, cuando Dios castiga el mal con gran ira. Sarita, ¿qué Señora, pasó con Nicole? la castigaron mucho y mucho. Ay, esa niña se porta muy mal. Siempre se porta mal, desobedece. ¿Y qué quería Nicole? Si yo la perdono. ¿Que Dios la perdonara? Sí. Ay, sí, Dios siempre perdona. Pero acuérdate qué pasó cuando Dios castigó a Judá. Dios castigó a Judá porque abandonaron a Dios que los había traído, y Dios había prometido que los castigaría. Su desobediencia la castigaría muy duro. Pero ellos se fueron tras de otros dioses, abandonaron a Dios y desobedecieron. Y Dios tuvo que castigar a Judá con un castigo muy fuerte, a pesar de que amaba a su pueblo, a pesar de que tuvo misericordia de ellos. Pero ellos siguieron pecando. Y Dios se cansó de su pecado y tuvo que castigarlos. Así como castigaron a Nicole. Porque comete pecado. Y Dios no soportó más eso. Debemos portarnos bien para recibir bendición. Porque si nos portamos mal, pues esto traerá consecuencias. Así como Dios tuvo que castigar a Judá. Eso no se hace, Sarita. Debes obedecer, ¿cierto? Sí, señora. Ajá, así es. Hola chicos, vamos a recordar la fidelidad de Dios para con David. Gracias Jehová, porque sé que mi linaje será por muchas generaciones.
primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. La fidelidad de Dios para con David. Después de varios capítulos de pecado y tristeza, se vislumbra la esperanza. Cerca del 561 a.C., después de que Joaquín había estado en prisión por 37 años, fue liberado y honrado sobre todos los reyes en Babilonia. La promesa de Dios a David permaneció intacta. Rey Joaquín, Señor, después de 37 años vas a ser liberado. Gracias, Señor. Ahora soy libre. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda carta de Corintios 5:17. Aunque seas un niño, necesitas un encuentro con Cristo. Y ahora vamos a escuchar el versículo bíblico. Hola niños, ahora vamos con el versículo para memorizar de esta semana, que lo encontramos en Segunda de Reyes 23:27. Y dice así: el Señor dijo, yo expulsé a los israelitas de su país
Y haré lo mismo con Judá. ¿Qué? Sacaré a Judá de mi presencia y no aceptaré a Jerusalén, la ciudad que yo elegí, ni al templo del que yo había dicho, mi nombre estará allí. Todo esto, niños, es consecuencia del pecado de Manasés. Porque allí pusieron ídolos y aborrecieron a Dios. Hola, Mateo. Ahora vamos a hacer preguntas. Listo, Mateo. Primera pregunta, Mateo. ¿Quién fue el rey más malvado de Judá? Manasés. Muy bien. Sí. Niños, ustedes también desde casa respondan. Segunda pregunta. ¿Por qué fue tan malvado? Porque adoró ídolos. Matachín, yo. Matachín, ¿qué es un ídolo? Ídolo es a todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. ¿Cuál es la otra? No quiero saber. La próxima pregunta es, Mate. ¿A quién envió Dios a destruir a Judá? A los babilonios. Muy bien, a los babilonios. O sea que los babilonios eran los que vivían en Babilonia. Muy bien, Conchita. ¡Ay, qué bueno! Ya gané otra. Sí, pero falta otra pregunta. Niños, ¿cómo van en casa? Cuarta pregunta, Mateo. ¿Por qué destruyó Dios a Judá? Porque yo soy pecado. ¡Ay! Yo ya sé que es pecado. Pecado es todo lo que hacemos, decimos, pensamos que no le agrada a Dios. ¿Es eso? Conchita, sí. Sí, Dios odia el pecado y Él prometió castigar el pecado. Niños, no podemos pecar. No podemos pecar. Que eso nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que agradar siempre a Dios y no hacer lo que a Él no le gusta. Muy bien, Conchita. Has aprendido. Mateo, has aprendido. O sea, ¿nos hemos ganado? ¿Qué? ¿Qué se han ganado? ¡Un aplauso! Aunque soy niña, quiero contarles que tengo un Dios que es poderoso, siempre me cuida, es amoroso, tengo un Dios maravilloso, su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía, como adorarte.
Hola iglesia, espero que se encuentren bien. Este tipo de cuarentena ha sido una bendición porque hemos podido estudiar de la Biblia, nos hemos podido encontrar en Zoom, pudimos hacer nuestros trabajos y que Dios los bendiga. Mis hermanos, nos alegra mucho poderlos saludar. Los extrañamos muchísimo y esperamos que pronto podamos reunirnos nuevamente, podamos compartir y juntos adorar al Señor. Así es, hermanos, y cuando llegue ese momento tendremos mucho que celebrar, muchas cosas que contar de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en todo este tiempo. Los queremos mucho y les mandamos un gran abrazo. Chao. Chao. Queremos, Señor, que el centro de nuestra vida seas tú. Todo lo que somos está rendido completamente ante ti y queremos que tú gobiernes todo. Sé tú el centro de nuestras vidas, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta
El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, el centro eres solo tú. Diste tu vida, derramaste tu sangre preciosa para limpiar mis pecados. Por eso te adoramos, Dios, te bendecimos, Dios. Dígalo conmigo, tú eres rey, Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios.
la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. No temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad.
Amigos de Vida y Adoración, muy buenos días, qué alegría saludarles en esta mañana de domingo. Hoy tenemos la gran oportunidad de leer y escuchar, por supuesto, la palabra de Dios, así que traemos el libro. Para quienes tienen el libro, los libros de la Biblia, es la página 448. Continuamos con la lectura de Apocalipsis, capítulo 18, desde el versículo 11. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y agradeciendo al Señor por la oportunidad que nos da de leer su palabra, y tenemos esa libertad de hacerlo en este tiempo, bueno, desde nuestras casas, donde hacemos culto a nuestro Dios. Espero entonces que continúe usted con la Biblia, que sigamos leyéndola a diario y por supuesto en esta lectura que nos corresponde en esta mañana de hoy, pues seguir con Apocalipsis, capítulo 18, versículo 11. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías, artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos, vendidos como esclavos. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas, y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza! Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorando y lamentándose a gritos. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda del molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias. Porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven.
Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, gracias también por su atención. Y siempre roguemos y pidamos a Dios que nos ayude a entender su palabra y, por supuesto, a ponerla en práctica, a obedecerla. Pues bueno, es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Como siempre, en cuanto a información, la invitación es para que estén ustedes muy pendientes del grupo de WhatsApp Infovía, donde se estará entregando, por supuesto, todos los detalles este martes a las 8 de la noche con disciplinas espirituales, el link desde la plataforma Zoom, y lo mismo sucederá el día miércoles 6:30 de la tarde en la reunión de oración y estudio bíblico. Una vez más, mil bendiciones, un feliz domingo para todos, una feliz semana. Si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo también desde aquí. Continúe usted, Pastor Miguel, con la enseñanza y la exposición de la palabra. Muy buenos días, amados hermanos, contentos de estar juntos otra vez para hacer culto al Señor, para cantarle a Él y glorificarlo con nuestras alabanzas y también dispuestos a recibir la palabra del Señor. Hoy hemos vivido un tiempo muy lindo, escuchando las enseñanzas para los niños, la participación de ellos, el saludo de nuestros hermanos, el tiempo de alabanza y adoración, la lectura de la palabra del Señor y ahora muy dispuestos para meditar en las Escrituras. El Señor tiene para darnos en esta mañana un mensaje, una enseñanza para nuestras vidas. Así que gracias a Dios porque nos ha regalado el tiempo domingo a domingo para hacer el culto al Señor y recibir la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por regalarnos este tiempo tan lindo que vamos a aprovechar para meditar en las Escrituras, en tu palabra. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas, de cada familia, de cada integrante de las familias. Toda bendición del Señor descienda a cada casa, a los hogares de mis hermanos y hermanas, y la gloria del Señor repose sobre cada una de nuestras familias. Te agradezco por los amigos, Señor, que están con nosotros, a quienes tú también vas a bendecir, a los hermanos en muchas partes del mundo que nos ven, nos escuchan, amigos y hermanos en Cristo que reciben también tu palabra. Gracias por la iglesia, por tenernos en cuenta en este tiempo para bendecirnos, protegernos y proveernos todo cuanto necesitamos. Espíritu Santo, bendícenos ahora a través de esta preciosa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Así que gracias a Dios porque podemos tener la palabra del Señor y meditar en ella. Vamos a meditar en un tema que es muy importante, como todos los temas que hemos recibido en todo este tiempo y cada vez que los siervos de Dios predican la palabra del Señor, estaremos aprendiendo. El tema es la armadura de Dios. La armadura de Dios. Vamos a leer como texto base para este tema en Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gracias al Señor, entonces, por esta su palabra. Entonces, el tema que nos asiste hoy se titula La armadura de Dios. Puedo visualizar al apóstol Pablo en esa cárcel donde está recluido, en una mazmorra, seguramente atado de pies y manos, pero tiene al frente a un soldado romano. Y él ve en ese hombre todo un equipamiento. De la cabeza a los pies, ese soldado está cubierto con una armadura. Es un hombre que está listo para la batalla. Y tomando Pablo ese ejemplo, la escena que él está viviendo, el personaje que está viendo, entonces el Espíritu Santo le da una enseñanza para la iglesia. Y le dice seguramente, Pablo, escríbele a la iglesia que es necesario estar vestido, equipado y preparado como ese soldado que tienes al frente. Explícale a la iglesia la importancia de estar preparado para la batalla. Entonces, veámoslo de esta manera. El diablo tratará de tomar por asalto nuestra mente para contaminarla con pensamientos sucios y también con sueños perversos. Atacará nuestra confianza sembrando dudas, sentimientos depresivos. Lanzará dardos encendidos para provocar dolor y sufrimiento. Nos amenaza con presentimientos sombríos para quitar la paz de nuestro corazón. Tratará por todos los medios de apartarnos del Señor y de la iglesia, de hacernos indolentes y perezosos y sobre todo de afectar nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Y Él puede lograr eso siempre que nosotros no estemos preparados, no estemos vestidos de la armadura con que debemos estar vestidos. El enemigo sabe que si no estamos en Cristo refugiados, si nuestra confianza no está en el Señor y no estamos vestidos con esa armadura, vamos a ser un objetivo muy fácil para Él. Sin ese equipo no podremos permanecer firmes en la batalla. Y si no estamos firmes es porque estamos retrocediendo y somos vergonzosamente derrotados. Por eso se nos ordena, conforme a la palabra, según el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios. Y más adelante vuelve a insistir en que debemos tomar no una parte de la armadura. Toda la armadura de Dios debemos ponerla en nuestro ser. El versículo 13 dice Pablo, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué importante es que podamos entender este mensaje. Necesitamos entonces toda la armadura de Dios porque debemos luchar en 4 frentes diferentes. El apóstol Pablo habla ahí de una jerarquía dividida en 4 frentes diferentes. Nuestros enemigos espirituales se agrupan en ejércitos cuyo número para nosotros es desconocido.
tampoco lo vemos. Pero están caracterizados por los siguientes nombres. El primer nombre que se da en esta jerarquía diabólica, que es nuestro enemigo, es principados. Luego dice potestades. Luego gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y al final dice huestes espirituales de maldad. Toda esta jerarquía maligna, diabólica y criminal está apostada en completa oposición contra la iglesia del Señor Jesucristo. El diablo con esos instrumentos suyos nos acecha, nos rodea, y como león rugiente, él quiere devorarnos, aniquilarnos, destruirnos en la fe, hacer que retrocedamos, que nos apartemos del Señor, que dejemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. El objetivo es afectarnos en la fe y sacarnos del camino. También el objetivo de él es que no hagamos la tarea que Dios nos encomendó, de la proclamación del Evangelio por los confines de la tierra. Entonces vamos a ver el primer nombre que se da en esa jerarquía. El primero es principados. ¿Qué son principados? Son los que tienen jurisdicción sobre países y estorban la obra del Señor. Es decir, que el propósito principal del diablo no es confundir a una nación por confundirla. No. O sembrar terror por sembrar terror. El propósito de Satanás cuando establece un principado en una nación, en una ciudad, es impedir, estorbar que la predicación del Evangelio se lleve a cabo. Estorbarnos a nosotros como ministros, a nosotros como iglesia del Señor, estorbarnos para no ser luz en medio de las tinieblas. Él quiere levantar hombres y mujeres enemigos de la obra de Dios para impedir que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra con respecto a la iglesia. Y el propósito de Dios con respecto a la iglesia en esta tierra es que podamos proclamar la gloria del Señor, que podamos hacer discípulos, que inundemos a Colombia con el Evangelio del Señor Jesucristo, que inundemos las naciones de la tierra con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán allá en Daniel 10, 12 y 14, cuando Daniel está orando al Señor por la bendición del pueblo. Y hay un príncipe, se denomina en esos textos príncipe del reino de Persia. Él se ubicó entre el ángel enviado por el Señor para traer la respuesta y el pueblo necesitado. Y hubo ahí una fortaleza muy grande que quería impedir que la bendición descendiera al pueblo de Israel. Esos principados están entonces en las ciudades, en las naciones de la tierra. Ahí están impidiendo, queriendo impedir que la proclamación del Evangelio se lleve a cabo. Nosotros fuimos llamados para proclamar el nombre de Cristo, pero sabemos que hay un enemigo. ¿Qué hay que hacer entonces? Orar, unirnos y empezar a combatir en la fe en el Señor Jesucristo y nuestra confianza plena en Él, combatir a esos principados, orar por Colombia, orar por las naciones de la tierra, para que los ministros del Señor, hombres y mujeres que están por el mundo, puedan continuar haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado. Hay países donde no se tiene libertad para hablar de Cristo. Hay países donde a una persona que se le sorprenda hablando del Evangelio de Cristo puede ser llevada a la cárcel y también puede ser asesinada. Eso se está dando en nuestros días. Y por toda la historia del cristianismo ha habido principados en las naciones que impiden la predicación del Evangelio. Por eso debemos unirnos y orar. Pero Jesús dijo, ¿cierto? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo escribió Juan en el capítulo 12, el versículo 31 del Evangelio. El segundo nombre que se da en esta jerarquía es potestades. ¿Qué son potestades? Son ejércitos demoníacos que, según el significado del término en idioma griego, ejercen poder, autoridad, poder sobrenatural en la tierra. Suponemos que se refiere a los poderes de los hechiceros, los espiritistas, los curanderos, los satanistas y todos aquellos practicantes del ocultismo,
de las religiones satánicas, de todas esas filosofías diabólicas. Son ejércitos demoníacos que se mueven a través de todas esas estrategias y esos instrumentos humanos que el diablo usa para engañar, para que el hombre no pueda conocer el Evangelio, no pueda depositar su fe en Cristo y por ende entonces ser condenado eternamente. Dice la Escritura, si hay esas potestades infernales, también nosotros fuimos bendecidos con autoridad de Dios sobre esas potestades. Ustedes recordarán lo que está escrito en Lucas 10:19, las palabras del Señor Jesucristo, cuando dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Me siento seguro en Cristo que aunque hay potestades infernales, yo tengo poder, autoridad que Cristo me ha dado para estar sobre esas potestades. Entonces, vamos a triunfar en el nombre de Jesús con la autoridad que su nombre y su palabra y en el poder del Espíritu Santo tenemos sobre esas potestades. El tercer nombre que se da aquí es gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas. Son los que oscurecen el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz y la gloria del Evangelio. El propósito de los gobernadores de las tinieblas es entorpecer la mente, entorpecer el entendimiento de las personas para que al oír el Evangelio o no estén dispuestos a recibirlo, haya un rechazo frontal fuerte o sencillamente no lo entienden. Oyen, pero no comprenden. Entonces, ese efecto que produce la presencia de un gobernador de las tinieblas en un hombre, en una familia, impide que el Evangelio sea claramente entendido y aceptado para conocer al Señor y para ser salvos. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos enviados por Cristo con un mensaje que lleva luz. La luz del Evangelio, la gloria del Señor Jesucristo debe ser extendida sobre esta tierra cuando nosotros predicamos. Pero nos damos cuenta que cuando predicamos, cuando hablamos a alguien del Evangelio, muchas de esas personas no entienden. A veces le dicen a uno, oh sí, qué bonito, pero no comprenden a profundidad la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Quién hace eso? Esos gobernadores de las tinieblas, que traen tiniebla a la mente, que enceguecen el corazón y la vida de quienes necesitan conocer a Dios y ser salvos. Estos tratan de promover también división, rencor, resentimiento y amargura dentro de la iglesia del Señor. Yo les decía ahora que nosotros como iglesia somos luz para este mundo. Pero si, infortunadamente, entre nosotros hay discordias, hay peleas, hay pleitos, hay división, hay contiendas que generan resentimientos y odios, la luz que hay en nosotros se opaca. Dejamos de ser testimonio al mundo. Imaginen ustedes un mundo en tinieblas y nosotros la iglesia, por todos estos comportamientos carnales donde hay odio y resentimiento y rechazo y división, perdemos la luz. Dejamos de ser la luz que irradia la gloria de Dios en este mundo. ¿Qué va a pasarle a este mundo entonces? Va a ser muy triste el final del mundo. Pero nosotros siendo luz, podemos irradiar a este mundo con el Evangelio de Cristo, con la palabra de Dios, con un buen testimonio de la presencia del Señor en nosotros. Por eso el llamado, hermanos, es a perdonarnos, a sanar esas heridas que nos hemos hecho el uno al otro. Restaurar nuestra amistad y nuestra comunión y levantarnos reconciliados en el nombre del Señor para seguir siendo luz en medio de este mundo colmado de las potestades de las tinieblas. Un mundo en tinieblas necesita una iglesia que irradie la luz de la gloria de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos la luz de Cristo. Por eso, la manera como se combate esas potestades de las tinieblas es viviendo a Cristo como iglesia, irradiando la luz del Señor con un buen testimonio de vida
y alcanzando a los perdidos con el verdadero mensaje de salvación en Cristo Jesús. Noten esto que dice Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Un mundo ciego, invadido de tinieblas espiritualmente, un mundo que no tiene a Cristo, que necesita a la iglesia libre, a una iglesia que viva en amor y en comunión. Pero si nosotros estamos en tinieblas como resultado de no amarnos, de no perdonarnos, de no restaurar nuestra comunión, pues ¿qué le va a pasar a este mundo? ¿Y qué nos irá a pasar a nosotros? Entonces debemos pedir perdón al Señor y reconocer, somos la luz en Cristo de este mundo. Y vamos a vivir como la luz, como hijos de Dios y viviendo en el día claro de Dios. No olviden esto, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que es Jesucristo, que el que está en el mundo, que es el diablo. Así que vamos a vivir en el Señor y vamos a irradiar la luz de la gloria de Dios a este mundo, de alguna manera poseído, invadido por las tinieblas de esas potestades. El cuarto nombre que encontramos en esta jerarquía es huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. ¿Qué significa la palabra hueste? Significa ejército en campaña. También se refiere a un conjunto de secuaces, de seres que se unen para hacer daño, para traer violencia, para traer maldad al corazón del hombre, de las familias y de este mundo. Son ejércitos satánicos que continuamente tienen una actividad muy fuerte para generar maldad, producir maldad en este mundo. Jesús da una lista de esas maldades que contaminan al ser humano y que salen del corazón, de un corazón sin Dios, de un corazón con tinieblas del diablo y de un corazón poseído por este tipo de espíritus de maldad. ¿Qué dijo Cristo? En Marcos 7, 21 al 23 dice que de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Dice que todo eso sale de dentro del corazón sin Dios y auspiciado por espíritus de maldad, por huestes espirituales de maldad. ¿Qué estamos viviendo en nuestros días? Una manifestación de esos demonios muy fuertes a través de hombres y mujeres perversos, criminales, hacedores de mal, inventores de males, violentos. No les importa asesinar ni a su propio padre ni a su propia madre. Para ellos la vida no tiene valor. Solamente ciertas causas por las cuales ellos llevan a cabo tantos males sobre esta tierra. Y estos días estamos viviendo una manifestación diabólica plena a través de espíritus de maldad. ¿Cómo nos advierte Pablo escribiéndole en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 1 a 5? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita, huye de ellos, no tengas amistad ni comunión con ellos. Es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. ¿Con quién? Con personas violentas, criminales e inventores de males, hacedores de maldad. Mire lo que estamos viviendo, como yo les decía ahora.
Estos son los tiempos que Pablo dijo, tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? No solamente porque ciegan la vida física, no solamente porque cortan la vida física, sino porque producen mucho daño en la vida espiritual de la gente. Son tiempos que se viven tan críticos y tan crueles, con la manifestación de hombres tan perversos y criminales, que hacen que la fe de la gente se mengue. Y la gente termina hasta echando a Dios la culpa de las maldades que ocurren en este mundo. Y realmente el culpable es el diablo, esos espíritus de maldad que están haciendo cosas terribles entre nosotros. Y la Biblia nos llama a decirle a la gente que debemos arrepentirnos, pedir perdón por esos pecados y consagrar nuestro corazón al Señor. Cuando esto ocurre, esos espíritus pierden su fuerza y tienen que huir de la vida de una familia, de un hombre. Y vamos a ver muchas personas convertidas al Señor en este tiempo también, afectados maravillosamente por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Para hacer frente a tan terribles enemigos, el apóstol Pablo describe la armadura de Dios en dos etapas especiales. Una es la preparación del soldado, del cristiano, y la otra, el combate. Debemos estar preparados como ese soldado que Pablo tenía frente en esa mazmorra donde él estaba. Ese hombre estaba preparado, vestido, equipado, completamente. Así tenemos que estar nosotros, listos para el combate. Pero también la otra cosa es entender el combate, cómo lo libramos, cómo lo podemos enfrentar. Entonces, la primera parte, hablemos de ella, la preparación del soldado de Cristo. Aquí hay unas palabras importantes que usa el apóstol. Ceñidos, vestidos y calzados. Se utilizan en los versículos 14 y 15. Presentan acciones que indican que el soldado debe estar preparado. Entonces, un soldado preparado está ceñido, está vestido y está calzado. Eso indica que él está listo para la batalla. Acciones que indican que ya tiene cada elemento en su lugar. Y eso equivale a: estad pues firmes, habiendo ceñido vuestros lomos, habiéndoos vestido con la coraza. ¿Y qué es lo otro que dice? Y habiendo calzado vuestros pies. Esto es importante poderlo saber. Un soldado preparado. Analicemos la primera parte, que dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Decir siempre la verdad. Permanecer en la verdad. Significa rodear, ajustar o apretar la cintura o el cuerpo con alguna cosa. Y el soldado debe estar entonces ceñido. ¿Con qué? Con la verdad. Simbólicamente quiere decir no hablar descuidadamente, con dejadez o flojera, con desinterés, al punto también de convertirnos en mentirosos. La Biblia rechaza la mentira. La mentira viene del corazón de Satanás, porque él es padre de mentira. El diablo es padre de mentira. Por tanto, debemos evitar toda exageración o minimización en nuestros relatos y comentarios. No debemos mentir. Debemos hablar con la verdad. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos hablar verdad el uno con el otro. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender que es mejor decir la verdad aunque cueste mucho. Si mentimos, a la postre seremos descubiertos. Y una mentira descubierta produce vergüenza, dolor y ha producido tragedias. Lo mejor es, como dijo alguien, andar con la verdad. Nosotros somos hijos de Dios y Dios es la verdad. Vamos a hablar verdad y vamos a vivir como hombres de verdad.
El segundo aspecto que encontramos en ese vestido de la armadura del soldado es vestidos con la coraza de justicia. Eso significa actuar con integridad. La palabra justicia significa lo que Dios demanda, lo que es recto, justo y bueno. Significa rectitud, integridad. Eso es justicia. Entonces la coraza protege el pecho del soldado, es decir, su corazón, su interior. Esa parte de la armadura nos permite a nosotros ser personas que amamos vivir con integridad. No solapadamente, no con hipocresía, con transparencia. Ser el mismo en cualquier circunstancia de la vida y ser el mismo en cualquier lugar. Solos o acompañados. Vivimos de la misma manera para la gloria de Dios y bendición de los que nos ven, de nuestra familia. Vivir con integridad es odiar el pecado, es rechazar contaminarnos con la mentira, con el engaño, con la falsedad, con la traición. Eso es vivir con integridad, vivir rectamente, siendo justos y amando la bondad. Las armas de Satanás no pueden penetrar, un dardo no puede penetrar donde hay rectitud, donde hay honestidad, integridad en la conducta, en la manera de vivir. Por eso es importante amar la verdad de la palabra de Dios, dejar que el corazón y la mente nuestra se inunden de la palabra, porque es la palabra la que nos hace íntegros, la que nos permite vivir justamente, siendo personas justas y amando la justicia, personas rectas y amando la rectitud, rechazando toda falsedad, rechazando toda mentira y todo engaño y toda hipocresía. El tercer aspecto de la armadura, dice en el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso significa estar dispuesto a predicar el Evangelio. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio que se recibe, que se cree y se vive, es un Evangelio de paz con Dios y de paz entre nosotros. Es decir, que cuando nos convertimos al Evangelio, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, el corazón nuestro se llena de la paz de Dios para estar en paz con Dios y estar en paz con nuestro prójimo. Apresto significa disposición o preparación para alguna cosa. Por lo tanto, es una actitud permanente y atenta para aprovechar cualquier ocasión para predicar el Evangelio de Cristo. Yo alabo a Dios que nos ha hecho sensibles para encontrar en cada situación de la vida una oportunidad para hablar de Cristo. Donde estemos, con quien estemos. Cada persona que se nos acerca, que no tiene a Cristo, Dios nos dice, esta es una oportunidad para que hables de mí, para que esa persona me conozca. Eso es estar calzado, estar dispuesto, estar atento para aprovechar toda oportunidad y predicar el Evangelio de Jesucristo. Algunas personas suelen decir, bueno, usted no tiene otra cosa de qué hablar. Sí, tenemos mucho de qué hablar, pero las cosas más importantes son las cosas eternas. Es el Evangelio de Jesucristo. Por eso, aunque empecemos hablando de alguna cosa natural de la vida, tenemos que terminar hablando de Cristo y conduciendo a la gente al conocimiento del Dios verdadero. Eso significa el apresto del Evangelio, con lo que tenemos que calzarnos para estar listos y aprovechar toda oportunidad y predicar de Cristo. La Biblia latinoamericana lo traduce así: y como calzado, el celo por propagar el Evangelio de la paz. Ese celo está traducido en un deseo y en una pasión por hablar de Cristo Jesús. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí. A mí me encanta hablar del Señor Jesús. Y yo quiero aprovechar toda oportunidad que el Espíritu Santo me da para presentar a mi Señor Jesucristo. A veces vienen los temores. A veces como que somos afectados por la vergüenza, como que voy a hablar de Cristo y ¿qué me dirán? No, yo lucho por superar todo eso y le pido al Espíritu Santo, úsame.
Regálame un corazón dispuesto y atento para aprovechar cada oportunidad que tú me das para hablar de Cristo. Eso hace parte de la armadura. Entonces nosotros debemos estar vestidos de la cabeza a los pies completamente para ir a esta batalla y proclamar la gloria de Dios, venciendo paso a paso a esos enemigos. El segundo aspecto que dijimos que íbamos a ver tiene que ver con el combate. Primero era la preparación, cómo debemos vestirnos, pero ahora es el combate mismo, el combate que tiene que librar el soldado de Cristo. Notemos cómo cambia el tiempo gramatical en los versículos 16 y 17. Dice, tomad el escudo, tomad el yelmo, tomad la espada del Espíritu. Un comentarista lo describe de esta manera. Un soldado está sentado en su carpa y está esperando el llamado a la batalla. Se ha puesto el cinturón, la coraza, las botas. De repente suena el clarín, la trompeta. El soldado se levanta, toma el escudo, se pone el yelmo y agarra la espada y está listo para la batalla. El soldado de Jesucristo, cuando llega al combate, debe entonces estar listo. ¿De qué manera? 1. Dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué hay que tomar? El escudo de la fe. Cuando se toma el escudo de la fe y la confianza y la fe y la fidelidad está puesta en Cristo, hermanos, todos los dardos, todos los proyectiles que envía el diablo a la mente, al corazón, son apagados, son repelidos y somos victoriosos en el Señor. Aquí Pablo se refiere al gran escudo de la fe, que protege la mente, protege el corazón, protege el alma, los sentimientos, las emociones, protege toda nuestra vida, protege todo nuestro ser. Ese escudo que Pablo ve en el soldado era un instrumento que cubría de aquí para abajo hasta casi abajo de las rodillas, casi a los pies. Un escudo grande. Y quien portaba ese escudo era un hombre valiente. Y usted y yo tenemos un gran escudo, que es nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. No nuestra fe en nosotros. No nuestra fe en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestra inteligencia, en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría humana, en nuestro dinero, en nuestro apellido, en nuestra religión, en nuestro credo. No. Es la fe en Cristo. Hoy hay una predicación que exalta a la fe y no importa en quién se ponga. Mentalidad positiva, actitud positiva, pensamiento positivo, y eso se le llama fe. Y puede ser que sí sea fe, porque tengo que creer en mí mismo, pero esa no es la fe con la que yo venzo al diablo. El objetivo de mi fe es el Señor Jesucristo. Él es mi fe. Y cuando mi fe está como el escudo en mi mano y que guarda mi vida, esa fe en el Señor Jesucristo, les aseguro, nada puede hacerme daño. Nada ni nadie me hará retroceder. Nadie me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esa fe en mi Señor mismo en mí, me guardará de cualquier estrategia del diablo, cualquier intención o acechanza satánica contra mi vida, ya sea a través de brujerías o hechicerías, cualquier maldición, cualquier cosa que sea proferida contra mí, yo la puedo repeler con el escudo de la fe, con mi confianza puesta absolutamente en Cristo Jesús. Nada me dañará. El apóstol Pedro, en su capítulo 1 de la primera carta, el versículo 5, afirma lo siguiente: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5. Y si usted lee todo el Salmo 91, ahí habla de la bendición de estar en Cristo, de estar en el Señor y ser guardados por nuestro Dios cuando nuestra confianza está puesta en Él. El segundo aspecto del combate tiene que ver con tomar el yelmo de la salvación. Tomar el yelmo de la salvación significa proteger la mente,
El yelmo era como el casco que cubría la cabeza, el elemento que cubría la cabeza. El yelmo era parte de la armadura que resguardaba la cabeza y el rostro. Nos colocamos el yelmo de la salvación cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y nos cubrimos con pensamientos de confianza, de seguridad, descanso en la obra de Cristo, esa obra completa que Jesús ya hizo para darme salvación y vida eterna. Cuando recordamos que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús y sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos entonces más que vencedores. Pero también nos cubrimos con ese yelmo cuando pensamos correctamente. Y no dejamos que la depresión, el pesimismo, la duda, la incredulidad o el negativismo nos invadan, porque tenemos la mente llena de la palabra, que produce fe en el Señor. Y esa palabra que guarda nuestro cerebro, que guarda nuestra mente, que guarda nuestros pensamientos, para que pensemos lo que es correcto. Como lo dijo Pablo escribiendo a los Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, en esto pensad, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, dice él, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿En qué debemos pensar? En las cosas que son loables, en las cosas que bendicen, en las cosas que edifican, en las cosas que nos unen, en las cosas que nos acercan a Dios. Mejor dicho, hay que pensar en la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios inunde la mente nuestra para que nuestros pensamientos puedan ser renovados y lo profundo de nuestro corazón pueda ser transformado también por la palabra. Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, escribió de esta manera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El yelmo entonces cubre nuestra cabeza y eso hace posible que nuestra mente pueda ser llena de la palabra. Y cuando es llena de la palabra, somos renovados en nuestro entendimiento por el poder también del Espíritu Santo. Y vamos a empezar a pensar y a hablar y a actuar de la manera correcta, de la forma que agrada a Dios. Entonces debemos cubrirnos también la mente y la cabeza, espiritualmente hablando, debemos tener la mente colmada de la palabra de Dios, porque entonces los pensamientos que salgan de nosotros serán pensamientos agradables a Dios y se transformarán en palabras y acciones que bendicen al prójimo. El tercer aspecto de esa preparación y del combate mismo tiene que ver con lo que dice Pablo. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso significa que hay que conocer la palabra. Hay que creer la palabra. Hay que proclamar la palabra. Hay que vivir la palabra. Emplear las Escrituras correctamente. No es nuestra espada, porque no es nuestra palabra. Es la espada del Espíritu, por cuanto es la palabra de Dios. Entonces esa espada que es del Espíritu, que es la palabra de Dios, no puede ser usada arbitrariamente. Debe ser bien usada, bien proclamada. El Espíritu Santo es quien debe traer a nuestra memoria los versículos que vamos a pronunciar. Por eso es necesario estar saturados de la palabra de Dios, tener el corazón y la mente llena de la palabra para que las palabras salgan y las palabras que salen sean las palabras de Dios. No podemos recordar, ni el Espíritu Santo traerá a nuestra mente la palabra de Dios si no la hemos aprendido, si no la memorizamos, si no la aplicamos. ¿Cómo vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a recordar la palabra de Dios si ni siquiera la leemos? Y si la leemos, no la meditamos,
no la guardamos en el corazón. Entonces, una de las tareas lindas del Espíritu Santo en este combate es traernos a la memoria para que podamos proclamar la palabra de Dios, la palabra que sabemos, con la que hemos llenado la mente y el corazón. Entonces les digo, es imprescindible conocer, creer, aprender y vivir la palabra de Dios para enfrentar al enemigo y vencerlo. Esa es la espada del Espíritu. La palabra que hemos leído, que creemos, que tenemos en el corazón, que proclamamos y que vivimos. Con esa palabra que es viva y eficaz, con esa palabra vencemos al enemigo. Por tanto, debemos, sí, de verdad, conocer la palabra del Señor. El mismo Señor Jesús nos da el ejemplo cuando en la tentación narrada allá en Lucas 4, versos 1 al 12, el diablo lo tentaba y Jesús siempre respondía de esta manera: escrito está. Y cuando se refería a escrito está, estaba hablando, cuando decía escrito está, estaba hablando de la palabra, de las escrituras, de la palabra de Dios. Y Pablo nos aconseja, le escribe a los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Miremos otro aspecto de esa armadura. En cuarto lugar, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, orando y orando. Orando en todo tiempo. En otra ocasión Pablo dijo, orando sin cesar. ¿Por quién y por qué debemos orar en este combate? Debemos orar por nosotros. Debemos orar por nuestros hermanos en Cristo, por la iglesia. Debemos orar y suplicar a Dios por nuestras familias. Debemos orar y suplicar al Señor por el bien que necesitan las naciones de la tierra, nuestro país. ¿Cómo se suple ese bien? ¿Cómo llega ese bien a las naciones, a nuestra familia, a nuestras ciudades, a nosotros? Cuando nosotros proclamamos el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio del Señor. Tenemos que orar y orar para que esas barreras que el maligno ha levantado a través de sus principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, cuando el diablo ha levantado esas fortalezas, debemos orar para que sean derribadas. Orar con autoridad, diciéndole al diablo lo que está escrito. No inventándonos cosas, porque el diablo también conoce las escrituras. Es diciéndole lo que está escrito, como Jesús dijo, escrito está. Y se acordarán que el diablo fue derrotado y tuvo que huir de delante del Señor cuando Él le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa palabra combatió al maligno y lo derrotó. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora bien, dice en toda oración, es decir, orando con autoridad para atar y desatar, de petición, de intercesión, de gratitud, de alabanza, de adoración. Debemos aprender a orar con perseverancia, siendo constantes en la oración. No cansarnos, y si nos cansamos, pues pedirle al Espíritu Santo que quite el agotamiento, nos levantamos otra vez y continuamos haciendo la tarea de orar, de interceder, de clamar a Dios por nosotros, por nuestra familia, por la iglesia y por este mundo necesitado de Dios. Hermano, hay que orar, orar, orar y seguir orando. ¿Cómo debemos orar? Con confianza, con paz, pues hablamos con nuestro amado Padre, nuestro glorioso Dios que nos ama. Podemos orar con confianza. Entonces hay cosas muy importantes, tratando de concluir ahora. Tenemos un enemigo. Hay una batalla constante. Y nosotros debemos estar como soldados preparados, vestidos con la armadura de Dios, y salir al combate. Ir a la batalla en el nombre de Jesucristo.
no huir, no retroceder, no escondernos. Debemos hacer frente a este enemigo con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra de Dios y nuestra absoluta confianza en Cristo Jesús. Eso nos hará, a nosotros nos convertirá en soldados vencedores en batalla. Ahora bien, ¿cómo debemos concluir? Ese es nuestro equipo de combate. La Biblia lo llama la armadura de Dios. Vamos a estar cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Todo nuestro ser espiritual está cubierto con una armadura que el Señor nos entregó. Vamos a usarla. Son armas de defensa y son armas de combate. De ofensa también, ofensivas. Vamos no a estar como tranquilos, indiferentes a esto que ocurre. Sabemos que hay un enemigo y sabemos también que él tiene estrategias. Pero también sabemos que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Algo que impida que utilicemos ese combate, que utilicemos esa armadura en este combate, pues el pecado. Si no tenemos un corazón limpio, si todavía jugamos con el pecado y lo guardamos en el corazón, vamos a ser una presa fácil del enemigo y vamos a ser derrotados en esta batalla. Debemos confesar nuestros pecados al Señor, arrepentirnos y levantarnos en el nombre de Jesús, perdonados por Dios, y seguir en el combate. ¿Sería factible comenzar ahora mismo? Sí, hay que empezar ya. Hemos estado muy pasivos. Hemos visto al mundo morir sin Cristo y estamos haciendo poco. Vamos a salir a la batalla. Confiados en el Señor, usando la palabra de Dios y cubiertos y guiados por el Espíritu Santo, vamos a proclamar la verdad del Evangelio. El mundo conocerá al Señor y serán salvos eternamente. Comencemos entonces diciendo la verdad en cuanto a nuestro estado espiritual. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es el estado espiritual de nuestra vida? ¿En qué condición estamos? ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Si usamos la palabra de Dios, si la leemos, si la guardamos en el corazón, si la usamos, si la proferimos con autoridad, oramos al Señor, somos personas de la verdad, somos justos. Hay que examinar la vida. Y si encontramos que estamos desubicados, salidos de este campo espiritual cerca del Señor, tenemos que volvernos. Volvernos con nuestro corazón al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, consagrar nuestra vida a Cristo y combatir a este enemigo con la armadura que Dios nos ha dado. Somos más que vencedores. En Cristo somos poderosos. Aleluya. Y al enemigo no le será fácil tocar nuestra vida. No nos tocará, porque estamos en Cristo. Si habitamos al abrigo del Altísimo, entonces moramos bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno, mis hermanos, haber compartido con ustedes esta breve enseñanza con respecto a la armadura de Dios. Entonces, no olvidemos que hay un enemigo, hay un combate, pero también hay unos soldados preparados, listos para la batalla. Usted y yo somos esos soldados. Vamos a combatir y vamos a vencer en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por regalarnos esta palabra que nos inspira, que nos motiva para estar en pie de batalla. Una batalla que libramos todos los días, en la batalla de la fe. Pablo la llamó la buena batalla. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Señor, fortalece nuestros corazones, permite que nuestra mente y nuestro ser se llenen de la palabra de Dios y nuestra boca pronuncie la palabra de Dios con autoridad, con poder. Ayúdanos para sacar el tiempo necesario y aprender a orar por nosotros, a orar por nuestra familia, a orar por la iglesia, a orar por nuestra nación y a orar por las naciones de la tierra. A orar por todos nosotros que debemos predicar el Evangelio. A orar y aprovechar
el buen tiempo y toda oportunidad para hablar de ti, Señor Jesús. Sabemos y confesamos hoy que en Cristo somos más que vencedores. Sometemos bajo nuestros pies con la autoridad de Cristo toda esta jerarquía diabólica y al mismo diablo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé que hay amigos con nosotros y quiero hacer una oración por ustedes. Amigo, usted necesita conocer a Cristo el Señor. Usted necesita alcanzar la bendición de creer al Evangelio, de aceptar el Evangelio de Jesucristo y de aceptar la palabra de Dios en su corazón. Entonces usted conocerá a Dios y será salvo, tendrá vida eterna. Voy a hacer una oración con usted y por usted. Mi amigo, si usted desea tener una relación personal con Jesús y crecer en la fe en Él, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias te doy por esta buena oportunidad que me has regalado de oír de ti, de tu palabra. Yo quiero entregarte mi vida y recibirte como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados. Borra toda mi maldad. Y gracias porque moriste en la cruz para darme vida, vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por estas personas que hoy pudieron alcanzar el conocimiento de tu palabra, pudieron oír tu palabra. Y yo te suplico que los ayudes a ahondar en el conocimiento de tu persona gloriosa, que ellos te conozcan más y más. Y glorifícate en sus vidas, en sus hogares, en sus familias. Y permíteles tener una convicción profunda de saber que han creído a Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia, quiero orar por ustedes, mis hermanos y mis hermanas, y pedirle al Señor que ustedes y yo podamos estar en pie en esta batalla. Amado Señor Jesús, gracias por esta enseñanza que hemos recibido. Sabemos que hay un enemigo que nos acecha como león rugiente. Sabemos que está estratégicamente preparado para venir contra nosotros, para impedirnos vivir la vida cristiana eficazmente, para impedirnos que proclamemos la gloria tuya y tu nombre en este mundo. Pero en ti estamos y en ti somos más que vencedores. Señor, gracias por someter a estos enemigos y ponerlos bajo nuestros pies en el poder del nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra de Dios. Señor, queremos librar estos combates hasta el día que tú nos lleves a tu presencia, siendo soldados valientes, y no vamos a retroceder. Vamos a combatir en el nombre de Jesús con la armadura bien puesta en nuestra vida. Caminaremos confiados en ti y dispuestos siempre a vivir para tu gloria y tu honra. Bendícenos hoy, regálanos una semana maravillosa y guárdanos de todo mal y peligro. Guarda nuestras familias, provee para todas nuestras necesidades materiales, físicas. Y ahora oro, Señor, que los que estén enfermos, tristes, agotados, sean libres y sean sanados en el nombre de Jesús. Y que toda influencia del maligno sea quitada del corazón y de la vida de la iglesia. Nosotros estamos en Cristo y Cristo es nuestro sanador, nuestro libertador y quien nos protege siempre. Gracias, amado Señor, para gloria tuya oramos. Amén y amén. Mis hermanos y mis amigos amados, una feliz semana. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Y no se olviden, pónganse la armadura. Les estoy hablando espiritualmente. Estén vestidos de la armadura de Dios. Dios los bendiga a todos. Separarme
del amor de Dios. Si estoy convencido de mi Salvador, ¿quién podrá apartarme de Cristo Jesús? Si nadie me ha amado así como Él me amó, no hay nada ni nadie, mi Señor, que me pueda apartar de tu amor, pues yo vivo seguro de ti, Señor, y de todo tu amor. No hay nada ni nadie, mi Señor, que me pueda apartar de tu amor, pues yo vivo seguro de ti, Señor, y de todo tu amor. Separarme del amor de Dios, si sé que en su gracia me dio su perdón. ¿Quién podrá apartarme de Cristo Jesús? Si sé que no existe alguien como Él, no hay nada ni nadie, mi Señor, que me pueda apartar de tu amor, pues yo vivo seguro de ti, Señor, y de todo tu amor. No hay nada ni nadie, mi Señor, que me pueda apartar de tu amor, pues yo vivo seguro de ti, Señor, y de todo tu amor. No hay nada ni nadie, mi Señor, que me pueda apartar de tu amor, pues yo vivo seguro de ti, Señor, y de todo tu amor.